Hola, vamos a explicar en qué consiste la regla monetaria del Banco Central y la función que se obtiene a partir de ella según distintos supuestos, lo que llamaremos la función RM o de la regla monetaria. Como ya sabemos, el modelo keynesiano habitual pues se basa en un comportamiento del Banco Central que fija un objetivo de la oferta monetaria, que es una variable exógena en el modelo, y a partir de este objetivo de oferta monetaria exógena se determina, junto con el equilibrio IS, pues el nivel de renta y el tipo de interés de equilibrio. Pero este funcionamiento del mercado financiero pues tuvo su reflejo en la realidad hasta mediados de los años 80, en el momento en el que los bancos centrales empezaron a controlar, además de la oferta monetaria, también el tipo de interés de intervención, con la finalidad de tener pues otros instrumentos para controlar los mercados financieros y, en general, pues el crecimiento o no de la economía. Entonces, el cambio de objetivo que pasó de ser de la oferta monetaria a ser un objetivo más de tipo de interés, pues hizo que los economistas pues tuvieran que incorporar este cambio del comportamiento del Banco Central en los modelos teóricos. Y por eso, pues no es que se abandonara el modelo ISLM tradicional, que se basaba, como digo, en que el Banco Central fija un objetivo de crecimiento monetario, a un modelo tuvimos que pasar que tuviera en cuenta este comportamiento en el que el Banco Central fija un tipo de interés que luego va a influir en el resto de tipos de interés de la economía y que va a ser utilizado para que el Banco Central trate de frenar la economía cuando está un poco acelerada, según su criterio, o bien al revés, de acelerar la economía cuando estamos en una situación de crisis. Ya sabemos que el tipo de interés de intervención del Banco de España actúa pues de varias formas. Por ejemplo, el tipo de interés ese es el que remunera los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central. De manera que si el tipo de interés de intervención pues es mayor, se van a remunerar más los depósitos de los bancos, con lo cual el Banco Central va a retirar dinero de la economía, porque los bancos comerciales van a hacer más depósitos en el Banco Central y van a prestar seguramente menos dinero a sus clientes. Al revés, si el Banco Central quiere activar la economía, hará una política de bajos tipos de interés de intervención, de manera que los bancos comerciales vean que sus depósitos en el Banco Central están muy poco remunerados, con lo cual les va a compensar seguramente ese dinero, prestárselo a sus clientes, y eso puede activar la economía. Con lo cual, como vemos, pues normalmente el Banco Central va a actuar de esta manera, subiendo los tipos de interés de intervención cuando quiere frenar la economía y bajándolos cuando los quiere activar. Los economistas se han preguntado también qué tipo de regla sigue el Banco Central para determinar el tipo de interés. Entonces, pues podemos decir en general que una regla monetaria es una ecuación que trata de explicar el comportamiento del Banco Central cuando fija el tipo de interés de intervención. Esto no quiere decir que el Banco Central siga a rajatabla esta regla monetaria, sino que es una regla monetaria que los economistas utilizamos de manera que pensamos que es la mejor forma de adelantarnos un poco a lo que hará el Banco Central dada una situación de la economía. Bueno, vamos a distinguir un poco el comportamiento del Banco Central Europeo del comportamiento de la Reserva Federal, porque aunque son los dos bancos centrales principales en Occidente, pues cada uno funciona un poco de una manera un poco distinta. Por una parte, el Banco Central Europeo fija el tipo de interés de intervención en función de un objetivo de inflación, que en este momento está fijado en el 2%. Entonces, la regla de Taylor no es más que pues una ecuación, como he dicho antes,
una ecuación de regla monetaria que planteó un economista en los años 80 para tratar de describir pues este comportamiento del Banco Central. En el caso del Banco Central Europeo, como digo, el objetivo es únicamente un objetivo de inflación. Entonces, la regla de Taylor, que vamos a denominar de momento simple, porque solo tiene en cuenta un objetivo de inflación, pues se formularía de esta manera, en la que el tipo de interés real que fijaría el Banco Central sería la suma de un tipo de interés real a largo plazo, que sería determinado por el Banco Central también de la manera que sea, sería como un objetivo de largo plazo para el tipo de interés, lo que el Banco Central querría que tuviera el tipo de interés real a lo largo del tiempo, y luego pues un efecto de la desviación de la inflación real respecto de la inflación objetivo. Y RPI sería un parámetro de influencia de este gap entre la producción real, entre la inflación real y la inflación objetivo. Bien, ¿cómo va a actuar el Banco Central según esta regla? Bueno, pues como hemos dicho antes, en caso de que la economía se encuentre deprimida, lo normal es esperar que la tasa de inflación se encuentre por debajo del nivel objetivo. De esta manera, esta diferencia va a ser negativa porque pi con raya, la inflación objetivo, será mayor que pi, por lo tanto esto será negativo, este paréntesis, y eso hará que el tipo de interés de intervención sea menor que el tipo de interés de equilibrio a largo plazo. Entonces, al fijar un tipo de interés tirando abajo, logrará tratar de acelerar la economía y conseguir que la tasa de inflación se aproxime a la tasa de inflación objetivo. ¿De acuerdo? Fijaos, por otra parte, que este tipo de interés de intervención dentro de la función IS actúa también vía la función de inversión. La función de inversión de las empresas depende del tipo de interés real. Este tipo de intervención del Banco Central no coincide exactamente con el tipo de interés real al que se financian las empresas, porque podemos suponer que el tipo de interés al que se financian las empresas incluye una prima de riesgo que por distintas razones van a aplicar los bancos cuando prestan fondos a las empresas, y esta prima de riesgo habrá que sumarla al tipo de interés básico de intervención del Banco Central para obtener el tipo de interés real, este sí, que será el que utilizaremos dentro de la función IS, concretamente dentro de la función de inversión de las empresas. Bueno, fijaos que los datos del tipo de interés real de largo plazo, de la inflación actual, de la inflación objetivo y de este parámetro van a ser normalmente conocidos. ¿De acuerdo? De esta manera, fijados esos valores o conocidos por el Banco Central va a poder determinar cuál es el tipo de interés de intervención, el R sub BC, que vamos a llamar con asterisco. Este tipo de interés de intervención, que ya se ha conocido porque se ha aplicado esta regla monetaria, pues se va a introducir dentro de la función IS, concretamente en la función de inversión. Le tendremos que añadir la prima de riesgo, que supondremos conocida también, y tendremos ya toda la parte de la demanda agregada, salvo el nivel de renta, que es la única variable endógena que nos va a quedar en esta función IS. Pero la podremos despejar inmediatamente y obtendremos la renta de equilibrio. ¿De acuerdo? Una vez obtenida la renta de equilibrio, podemos sustituir esta renta de equilibrio junto con el tipo de interés de intervención en la función de demanda de dinero. La función de demanda de dinero, ahora con estos datos, la vamos a poder obtener, sabremos cuál es la demanda de dinero global y lo que obtendremos a partir de la demanda, como sabemos que la oferta monetaria tiene que adaptarse también para que haya equilibrio monetario a la demanda, pues el Banco Central se verá obligado en este caso a tener que emitir una cantidad de dinero suficiente para compensar o igualar a la demanda monetaria. Es decir, una diferencia entre este modelo que utiliza una regla monetaria y el modelo ISLM tradicional es que en el modelo ISLM
el tipo de interés era una variable endógena y la oferta monetaria era una variable exógena. En este modelo de la regla monetaria, el tipo de interés se determina al principio, con lo cual es conocido, y a cambio de tener este tipo de interés conocido, la oferta monetaria ya no la va a poder fijar el Banco Central a su gusto, sino que va a resultar del equilibrio entre la oferta y la demanda, obteniendo la demanda de dinero, y la oferta monetaria tendrá que adaptarse a esa demanda de dinero. Luego ya el resto de variables se obtendrá, pues como siempre, pues el consumo, habrá que sustituir el nivel de producción de equilibrio, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí vemos el gráfico de cómo se obtendría este equilibrio entre la IS y la LM y la RM, perdón. Entonces, fijaros que la RM es una función horizontal porque se ha determinado ya el tipo de interés de equilibrio en el nivel S. Depende del tipo de interés real de largo plazo, de la inflación actual y de la inflación objetivo. De manera que cambios en cualquiera de estas variables hace que la RM pueda desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, un aumento en el tipo de interés real objetivo o un aumento en la inflación actual, pues desplazará la función RM hacia arriba, porque eso implicará que el Banco Central, pues si por ejemplo ha aumentado el tipo de interés real objetivo de la economía, pues tendrá que aumentar en la misma cuantía el tipo de interés de intervención. O, por ejemplo, también se desplazará la RM hacia arriba si disminuye la inflación objetivo, porque la inflación objetivo en este caso hará que la economía, el Banco Central considere que la inflación no tiene que crecer tanto y entonces tratará de frenar la economía, ¿cómo? Subiendo un poco el tipo de interés. Luego, por otra parte, fijaros que aquí he detallado un poco más explícitamente la prima de riesgo que va a afectar a la función IS. La prima de riesgo vamos a suponerla también como un dato conocido, pero a la IS también la va a modificar si esta prima cambia. El efecto de la prima de riesgo sobre la IS va a ser inverso. ¿Por qué? Pues porque un aumento en la prima de riesgo hará que las empresas vean que su financiación es más cara y entonces seguramente pedirán menos fondos e invertirán menos. Eso hará disminuir la demanda agregada y lo normal es que la IS acabará desplazándose a la izquierda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aumentos en la prima de riesgo desplazarán la IS hacia la izquierda y disminuciones en la prima de riesgo, al revés, activarán la inversión privada porque el tipo de interés real va a disminuir y entonces eso activará la economía desplazando la IS hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a analizar el segundo esquema de funcionamiento de la regla monetaria, pero bajo la perspectiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como he dicho, la Reserva Federal trabaja con dos objetivos para determinar el tipo de interés de intervención. Mientras que hemos dicho que el Banco Central Europeo solamente se fija en el diferencial entre la inflación real y la inflación objetivo, la Reserva Federal también tiene el objetivo de inflación, pero añade un objetivo que es que la producción se encuentre lo más próxima posible a la producción potencial. De manera que tendremos ahora dos elementos, un gap de la inflación, de alguna forma, y un gap de la producción. De esta manera tendríamos la formulación de una regla de Taylor completa, que vamos a llamar, que sería una primera parte, la misma que hemos visto antes, la formulación simple de la regla de Taylor, y luego añadimos este gap de la producción, sería una diferencia entre la producción en su valor actual menos el valor de la producción potencial dividido por la producción potencial, o sea, esto sería el tanto por uno del gap, ¿de acuerdo? Naturalmente, en este caso, tanto el tipo de interés real de largo plazo como las tasas de inflación tendremos que utilizarlas en tanto por uno, porque este cociente de aquí se va a dar en tanto por uno. Si utilizáramos los tipos de interés y la inflación en porcentaje, deberíamos multiplicar este porcentaje de gap, o sea, este tanto por uno de gap que está aquí, pues por 100, ¿de acuerdo? Para que todas las magnitudes fueran homogéneas. Bueno, tenemos entonces
el coeficiente R sub I, que no es más que pues el efecto que tiene este gap sobre el tipo de interés de intervención del Banco Central. Y supondremos conocida la producción potencial, que será el objetivo de producción que ha establecido el Banco Central. La producción, esta renta o producción, sigue siendo nuestra variable endógena del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que ahora, a diferencia de la regla de Taylor simple, en la que estos valores del tipo de interés a largo y las inflaciones serán conocidas, pues ahora nos va a quedar aquí una incógnita, una variable endógena, que es la producción, y esto va a permitir que esta función pues sea una función creciente, porque R sub I vamos a suponer que es positivo, entonces una función creciente entre el nivel de tipo de interés de intervención del Banco Central y el nivel de renta, ¿de acuerdo? O sea que vamos a llamar a esta ecuación RM de la regla monetaria, pero será una función creciente, una relación positiva entre el tipo de interés y la renta que permite al Banco de España, al Banco Central, en este caso, bueno, un Banco Central cualquiera, fijar una regla monetaria, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver, pues, un poco más detenidamente el comportamiento de la regla monetaria, en este caso, que como vemos, pues ahora ya establece una relación creciente entre la producción y el tipo de interés de intervención del Banco Central. Ahora tenemos algún elemento más en la regla monetaria que la va a hacer desplazar. Entonces, ahora va a depender la regla monetaria tanto del tipo de interés real de largo plazo como las inflaciones actuales y objetivo, y ahora se añade el nivel de la producción potencial. Bueno, pues entonces, cuando aumenten o bien el tipo de interés de largo plazo o bien la inflación actual, eso llevará a la autoridad monetaria a establecer pues un tipo de interés mayor, ¿de acuerdo? Porque en este caso el objetivo es un mayor tipo de interés real, por ejemplo, o si ha aumentado la tasa de inflación, pues se habrá reducido posiblemente la brecha con el nivel potencial, con la inflación objetivo, y eso hará que posiblemente la economía se haya acelerado. Entonces, cuando la economía se acelera, pues la política del Banco Central suele ser contraria. Entonces, vamos a ver que el Banco Central va a aumentar el tipo de interés para tratar de desacelerar la economía. Al contrario, por ejemplo, si el Banco Central considera que es conveniente subir el objetivo de inflación o bien aumentar la producción potencial, tenderá a activar más la economía, porque en la situación que estemos nos estaremos alejando del objetivo por debajo, y entonces el Banco Central va a hacer políticas que incrementen la producción para acercarnos a la nueva producción potencial de objetivo, o bien para acercarnos a la inflación nueva objetivo. Entonces, el comportamiento del Banco Central va a ser reducir el tipo de interés para tratar de acelerar esa economía. Bueno, esto respecto de los cambios en la RM. Y vamos a terminar viendo el equilibrio entre la regla monetaria completa, que nos da una RM creciente, y la ecuación IS, que es la ecuación normal, la que hemos visto tradicionalmente, en la que se incorpora también, lógicamente, la prima de riesgo. Entonces, bueno, pues una vez determinadas las dos funciones, no tenemos más que dos incógnitas ahora, dos variables endógenas, que son el tipo de interés de intervención, que va a salir simultáneamente al nivel de producción de equilibrio. ¿De acuerdo? O sea que ahora ya no es como antes, que el tipo de interés de intervención salía lo primero, ahora se determinan simultáneamente, para que equilibren tanto el mercado de bienes como la actuación del Banco Central siguiendo esta regla monetaria. Una vez que tenemos ya los datos del nivel de renta de equilibrio y tipo de interés de equilibrio, pues lo primero que podemos hacer es ir al mercado monetario, determinar con este tipo de interés y esta renta el nivel de demanda de dinero, y a partir de allí obtendremos la oferta monetaria que iguala a esa demanda.
Y a partir de allí también pues podremos obtener la inversión de equilibrio, sustituyendo el tipo de interés, también el consumo de equilibrio, los impuestos, etcétera. Todo lo que ya es propio del modelo keynesiano con las hipótesis que hayamos establecido. ¿De acuerdo?